Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura va a generar mucho revuelo. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, esa pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, y de una revelación que, bueno, digamos que ha sacudido todo. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande le confesó a alguien sus sentimientos por Kerem. OMG. Ya se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Para aquellos que sean nuevos por aquí, este es un canal donde nos gusta analizar, debatir y sobre todo compartir nuestra pasión por las series turcas, las historias de amor y por supuesto, los dramas. Así que si eres fan de Love is in the Air, o simplemente te encantan los chismes y las noticias de tus actores favoritos, has llegado al lugar correcto. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, preparados para el chisme. La noticia bomba es que Hande Erçel, nuestra amada Eda, ha confesado sus sentimientos por Kerem Bürsin, el mismísimo Serkan. Y no me refiero a una declaración pública en redes sociales, no. Esto ha sido mucho más íntimo, digamos. ¿Cómo llegamos a saber esto? Pues, como siempre, gracias a la información filtrada y a las fuentes cercanas a la pareja. Parece ser que Hande, en un momento de sinceridad, y probablemente en confianza con alguien muy cercano a ella, abrió su corazón y compartió lo que sentía por Kerem. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque, ¿quién es esa persona de confianza? ¿Quién fue el afortunado en escuchar la confesión? Pues, ahí es donde entramos en terreno especulativo y donde los rumores y las conjeturas empiezan a florecer. Hay varias teorías. La primera, y quizás la más plausible, es que la confesión se produjo ante una amiga íntima de Hande. Alguien con quien tiene una relación muy cercana, alguien en quien confía plenamente y a quien considera como parte de su familia. Esta teoría tiene mucho sentido porque Hande siempre ha sido muy discreta con su vida personal. Normalmente no comparte sus emociones y sentimientos con el mundo, así que es lógico pensar que solo lo haría con alguien de mucha confianza. Imaginemos la escena. Hande vulnerable compartiendo sus dudas, sus alegrías, sus miedos. Un momento de pura vulnerabilidad, de pura autenticidad. Otra teoría un poco más jugosa, pero menos probable, es que la confesión se la hizo a un miembro del equipo de Love is in the Air. Quizás a un maquillador, un estilista o incluso un miembro del equipo de producción con quien haya desarrollado una relación de amistad a lo largo del rodaje. ¿Por qué? Porque estas personas suelen estar muy cerca de los actores, conviven con ellos durante horas, y acaban formando parte de su círculo de confianza. Podría ser que en un momento de relajación, Hande se sintiera lo suficientemente cómoda como para compartir sus sentimientos. Hay incluso quien especula con que la confesión se produjo ante una amiga en común de Hande y Kerem. Alguien que formó parte del círculo social de ambos, y que por lo tanto conocía la dinámica entre ellos. Esta teoría también es interesante porque nos da una pista sobre la evolución de la relación entre Hande y Kerem. Una relación que, recordemos, comenzó como una simple amistad, y que poco a poco fue evolucionando hacia algo más. Pero, ¿qué es exactamente lo que Hande confesó? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero podemos inferir algunas cosas. Lo más probable es que Hande haya compartido sus sentimientos de atracción hacia Kerem, quizás hablando de las dificultades que experimentaba para mantener una relación profesional, dada la fuerte química que existía entre ellos. Es probable que también haya hablado de las dudas que tenía sobre cómo avanzar, de los miedos que sentía ante la posibilidad de un rechazo, y de la incertidumbre que le generaba la situación. Imagínense la cantidad de presiones que pueden sentir dos personas que trabajan juntas en un proyecto tan mediático, es una locura. Además, es muy posible que Hande haya expresado su felicidad por estar cerca de Kerem, por compartir momentos con él, y por la complicidad que había entre ellos. Una complicidad que traspasaba la pantalla y que era evidente para todos los que seguíamos la serie. Y aquí viene lo bueno, ¿qué consecuencias tuvo esta confesión? ¿Cambió algo entre Hande y Kerem? ¿Los acercó más? ¿Los alejó? ¿Aceleró la relación? ¿La frenó? Lamentablemente no tenemos todas las respuestas. La información que tenemos es limitada, y no podemos saber exactamente qué pasó después de la confesión. Sin embargo, podemos deducir algunas cosas.
Es muy probable que esta confesión haya abierto un nuevo capítulo en la relación entre Ande y Kerem. Un capítulo en el que quizás se atrevieron a ser más sinceros con sus sentimientos y en el que decidieron explorar la posibilidad de una relación romántica. No podemos olvidar que ambos son personas maduras, con experiencia y con una vida profesional muy activa. Seguro que analizaron la situación, sopesaron los pros y los contras, y tomaron una decisión. Y aunque no lo sabemos con certeza, todo apunta a que esa decisión fue empezar una relación. Es importante recordar que aunque la relación entre Ande y Kerem fue muy pública, también es un tema privado. Y es comprensible que no quieran compartir todos los detalles con el mundo. Hay que respetar su privacidad y entender que tienen derecho a vivir su amor a su manera. Pero volviendo al tema de la confesión. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nos importa tanto? Pues creo que porque la confesión de Ande nos da una perspectiva diferente sobre la relación entre ella y Kerem. Nos muestra que su amor no fue algo improvisado, sino que fue el resultado de una serie de sentimientos y emociones que fueron evolucionando con el tiempo. Nos demuestra que su relación fue auténtica, y que su amor fue verdadero. Y eso para los fans de Love is in the Air y de esta pareja, es algo muy bonito. Porque nos permite creer en el amor, en la magia, y en la posibilidad de que dos personas se enamoren en el set de rodaje. También nos demuestra que a veces, las cosas no son lo que parecen. Que detrás de una sonrisa, de una mirada, de un abrazo, puede haber un mundo de sentimientos ocultos. Y que a veces lo más importante es ser valiente y atreverse a confesar lo que uno siente. Y hablando de sentimientos, no puedo evitar pensar en lo que habrá sentido Kerem al enterarse de la confesión de Ande. ¿Estaría sorprendido? ¿Feliz? ¿Aliviado? ¿O quizás sintió lo mismo que ella? La verdad es que me encantaría saber qué pasó por su mente en ese momento. Pero bueno, como ya dije, esto es lo que sabemos hasta ahora. Información filtrada, especulaciones, rumores. Pero lo que está claro es que la confesión de Ande ha sido un punto de inflexión en la historia de amor entre ella y Kerem. Y que, de alguna manera, nos ha hecho creer un poco más en el amor. Es importante destacar que en todo este análisis, siempre debemos ser respetuosos con la privacidad de Ande y Kerem. No debemos olvidar que son personas reales, con sentimientos, y que tienen derecho a vivir sus vidas como quieran. La especulación es parte de ser fan, pero siempre con respeto y cariño. Y ahora, pasando a otro tema. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó después de la confesión? ¿Creen que la confesión fue clave para que comenzaran una relación? ¿Quién creen que fue la persona a la que Ande le confesó sus sentimientos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Hemos analizado la confesión de Ande, las posibles personas a las que se la hizo, y las posibles consecuencias de esta revelación. Hemos hablado sobre la importancia de la privacidad, y sobre la necesidad de ser respetuosos con las decisiones de Ande y Kerem. Y sobre todo, hemos celebrado este amor que nos hace soñar y que nos da esperanza. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. No olviden que si les ha gustado el vídeo pueden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo futuro. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.